Tenemos aquí al presidente honorífico y a Victoria y a María. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Estábamos diciendo que el liderazgo uno no nace, sino que se hace líder. Y se hace líder sobre todo de su propia vida. El problema que tenemos en las consultas es cuando la vida ha quedado relegada y uno no está montante de su deseo, sino que uno monta a caballo del deseo de otro, el deseo de su madre, el deseo de su pareja, el deseo de sus hijos, y al final uno se pierde. Por lo tanto, no nacemos libres ni líderes, sino que construimos liderazgo en cada uno de nosotros. Quizás esta charla para todos es un poco que abra esa idea de ser líderes de su propia vida. Por lo tanto, se puede adquirir y se puede desarrollar por un entrenamiento. Uno puede entrenarse para ser líder. Es diferente ser líder a ser jefe. ¿Por qué es diferente? Porque el líder es aquella persona a la que yo le atribuyo una sabiduría, a que yo le atribuyo un poder hablar o un poder resolver. Pero el jefe es otro. El jefe es el que paga, pero el líder es el que resuelve. El líder es el que dentro del grupo se ha establecido que esa persona me da confianza. Y no os olvidéis de la palabra confianza, porque no va a poder haber líder sin confianza. Y la confianza es recíproca. El grupo se la da al líder y el líder también se la aplica al grupo. Por lo tanto, confianza y grupalidad van a ser dos conceptos necesarios para poder pensar estas cuestiones. Cuando uno habla del entrenamiento y de adquirir y desarrollar habilidades, habla de cuestiones prácticas y habla de cuestiones que se pueden alcanzar con aprendizaje, pero también hay otras que tienen que ver con lo inconsciente. Es decir, en ocasiones dentro de un equipo de fútbol, el titular es uno, el entrenador ha designado que fulanito es el titular. Sin embargo, el grupo no siempre le da la titularidad a esa persona. ¿Por qué? Porque confía más en otro líder que es, sin ser el titular, aquella persona que responde frente a las características o frente a las demandas o necesidades del grupo. Si nos vamos al Larousse, tendríamos que pensar que el liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo. El grupo podría decir que mis necesidades son estas, pero el líder realmente tiene confianza y sabe que pueden ser esas, pero que hay más. Es decir, no se queda en la superficie, no se queda en lo manifiesto. Por eso es importante, y ahora viene otro concepto, la escucha y la escucha activa, para saber cuál es mi grupo y qué necesidades reales tiene frente a la encuesta que uno puede hacer, que eso me da unos datos estadísticos o unos datos manifiestos, pero hay más que lo que la gente dice que necesita. Y eso es lo que tiene que escuchar un líder, porque tenemos que saber que el líder se hace, el líder se construye. La diversidad de un grupo puede aumentar la productividad. No es bueno querer homogeneizar a los grupos. No es bueno querer que un desayuno para todos se convierta en un desayuno para algunos. Entonces, eso le quita fuerza al liderazgo y le quita fuerza a lo que es la riqueza. Pero tenemos que saber que uno, cuando piensa que es innato el liderazgo, tiende a homogeneizar los grupos y eso le quita riqueza. ¿Qué quiere decir? Eso habla de la formación del líder y piensan que si es algunos no va a ser diferente.
Había un autor que se llamaba Ortega y Gasset, que además tiene andanzas, ¿no? Y tiene historia en este pueblo, San Lorenzo del Escorial, y él también estudia el liderazgo. Lo que pasa es que a veces era como una especie también de elitismo, ¿no? Porque hablaba sobre el liderazgo de los jefes y sobre el liderazgo del resto de la población, ¿no? O la lectura que yo he hecho de él me parecía que era muy acertado, pero quizás había un punto elitista en su manera de hablar sobre ambos, cuando tenemos que saber que el líder real, no va a distinguir entre arriba y abajo, sino que va a establecer una manera que va a poder escuchar a todos y va a saber qué frase decir, porque no todos somos iguales ni nos relacionamos de la misma manera, y esto es muy interesante. No existe ni el líder hecho. Cuando uno piensa, ya soy líder y ya estoy hecho, ya no tengo nada más que aprender, ahí fracasaste, porque el líder siempre está en formación y el líder siempre se está haciendo. Tenemos que saber que no soy el mismo cuando estoy dando una ponencia, que cuando la estoy recibiendo, que cuando estoy con mi mujer, o cuando estoy siendo padre, o cuando estoy siendo hijo. Es decir, cuando me relaciono con diferentes personas, las frases y las palabras que utilizo son otras. ¿Por qué? Porque hago una lectura de la realidad y a partir de esa lectura hago ciertos movimientos. No es que no tenga rasgos constantes, sino que soy diferente dependiendo de en qué contexto me encuentro. El contexto también va cambiando las personalidades. Cuando yo puedo hacer una lectura real de lo que está sucediendo, me adapto. Por lo tanto, el líder sabe que en el proyecto la personalidad se modifica. No es, quiero un proyecto que sea así. No es, este es el proyecto y a partir de ahí yo me voy a ir modificando. El verdadero líder es aquel que se puede modificar dependiendo de las circunstancias que existen. Hace poco veía una película, una serie de Netflix que se llama Anatomía de un escándalo. Anatomía de un escándalo es un ministro que es denunciado por abusos, o por unos abusos que se produjeron X tiempo, y su mujer le echa una reprimenda. Y le dice, es que, claro, con cada uno es diferente. Yo no sabía eso, que con cada uno podía ser diferente. Pero claro, independientemente de que la línea argumental es en contra del ministro, pero claro, que con cada uno sea diferente, entre comillas, pequeñas diferencias, forma parte del sustrato social y habitual. Pero bueno, vendría bien poder valorar o ver esta película, porque yo me quedé pensando si finalmente estaba en contra o estaba a favor, o me quedé pensando en esa cuestión. Pero aquello que uno utilizaba como reprimenda, en el fondo es estructura. El ser social se establece y sabe que puede tener diferentes frases en cada contexto. Cuando el líder piensa que lo sabe todo, es difícil que aprenda algo nuevo y por lo tanto no entra conocimiento. El líder tiene que tener formación y conocimiento para poder dirigir al grupo. Uno no siempre es un líder consciente. Cuando uno dice, yo soy líder, yo estoy en la universidad y me lo sé todo, también ahí vemos que ya no es conocimiento, ya no es sabiduría, sino que es algo estático. Y algo estático es difícil que uno lo pueda establecer. Ya serían dogmas de fe más que una cuestión en dinamismo, que es aquello que a uno le lleva a la sabiduría en contraposición con conocimiento estático. Todos venimos siendo niños desvalidos al mundo. Necesitamos de muchos cuidados. Detrás de cada persona hay una historia y detrás de cada persona hay una expectativa familiar, una expectativa social de lo que pensamos que este niño va a dar al mundo o qué es lo que va a suceder con él. Por lo tanto, tendríamos que pensar cuántas personas han sido necesarias para que alguien llegue a ese lugar. Cuántas personas han sido necesarias para que José María Calvo llegue a ese lugar, tenga estos conocimientos, para que Victoria, para que María tenga estos conocimientos. Por lo tanto, nadie puede nada solo. Todos necesitamos de todos, tanto en conocimiento como para que nos atiendan al principio como niños desvalidos y luego ya como personas que tenemos una formación, una forja. Pero incluso cuando salgo
a tomarme un café necesito de 20 servicios. Aquel que me ponga la industria de las servilletas, la industria del café, de las tazas, a la camarera. Bueno, pues todo eso forma parte de que todos necesitamos de todos. Cuando hay un líder que es elitista y que piensa yo no necesito de los demás porque ya lo sé todo, en ese momento no funciona como líder realmente. Una cosa puede ser un jefe y una cosa puede ser un estilo de liderazgo autocrático. Vamos a hacer un poco una parodia. Yo soy Putin y entonces tengo el poder y a partir de ahí tengo un estilo autocrático y vosotros estáis a merced mía, y un estilo democrático, que yo como líder de la familia o como líder de esta empresa tomo el pulso emocionalmente a qué piensan y a qué sienten en mis empleados o aquellas personas donde desarrollo un liderazgo. Eso es importante, que la otra persona sienta que es necesaria y que sus palabras son escuchadas o son oídas, y eso le va a dar una fuerza al liderazgo. El líder nunca humilla a las personas que tiene dentro de su liderazgo. El líder no expulsa a las personas que tenían una cita y que de alguna manera estaban reflejadas, y lo escrito siempre vale más que lo dicho dentro de un liderazgo necesario. Por lo tanto, estas son unas de las primeras características que tienen que ver con el liderazgo. No sé si queréis decir algo antes de que continúe. Eso estaba pensando yo. Digo, a mí que no me gustan los monólogos, que me gustan los diálogos. Ajá. Porque estaba pensando, si el líder no es el que lo sabe todo, lo dice todo. Normalmente un conferenciante es el que lo sabe todo, lo dice todo, y los demás ahí escuchan. Y bueno, a mí no me gustan las conferencias monodialogadas. Y quería, bueno, aparte de que has dicho diversas cosas, Ajá. y se me olvidaría desde el principio. Cuando empezaste a decir algunos conceptos, pues yo, hablando de liderazgo, se me ocurre el concepto de autoridad, la autoritas como contrapuesto al poder, que tú has hablado también entre jefe y líder, y que tiene cierta connotación, ¿no? La autoritas alguien se la gana, los demás se la dan, y el poder se lo asume él, y asume el poder ante los demás. Y entonces eso es impositivo, y la autoritas es aquella persona que por lo que sea, por lo que haya hecho, o como dice alguien, hasta por existir, otros lo ven como autoridad. Estoy de acuerdo en cuanto a lo que has dicho de la diversidad. Creo que la diversidad enriquece y todo eso, de ahí se podría hablar mucho. Y se podría matizar el tema del elitismo de Ortega, porque a Ortega ya le acusaron cuando escribió La rebelión de las masas de elitista. Ajá. Y la mayoría de sus discípulos, y yo me considero también discípulo de él, pues no creemos nada más que en cuanto que el líder es el que se diferencia de la masa, no la masa amorfa. Y el líder es aquel que sale de esa masa, y es un poco buscar lo que se habla también a veces en educación, buscar la excelencia en la educación. Entonces buscar lo que dice Ortega es buscar la excelencia en la vida. Y luego has estado diciendo cantidad de cosas, casi todas orteguianas, de que la vida desde que nacemos es un quehacer. Entonces, no solamente el líder es el que se hace, sino que el ser humano nace, como has dicho, desvalido tal, y tiene que hacerse en comunidad, en sociedad, en diálogo y en todo lo demás con todo el mundo. Y no me quiero enrollar porque bueno, hablaría un montón. Claro, fenomenal, ¿no? Pero te agradezco estas palabras, porque eso también a uno le ayudan a seguir avanzando. Claro, en el fondo nada es un monólogo, porque yo muestro el producto de un diálogo anterior, ¿no? Entonces, incluso aunque pudiese parecer un monólogo, no lo sería, sino que sería un diálogo que uno ha recibido para poder mostrarlo. Y a partir de ahí, uno no es el que sabe, sino es uno el que expone su saber para ver qué piensan los demás y para que los demás puedan acceder.
por ahí fenomenal. Y luego, en relación a Ortega, podríamos abrir a lo mejor un grupo de debate o un grupo de lectura de Ortega, porque es maravilloso. Y yo creo que necesitamos más Ortega, ¿no? Para poder hacerlo. He propuesto, y no creo, bueno, no voy a decir cosas negativas, Ajá. De la directiva que tenemos, he propuesto que se hagan tres cátedras en el Ateneo. Ajá. Una del monasterio del Escorial, Ajá. otra de Felipe II y otra de Ortega y Gasset, que vivió aquí. ¡Ay, qué bueno! Y la idea es hacer unas cátedras, es alguien que se dedica a profundizar en esos temas, ¿no? Claro, cuando uno se hace dentro de un país, dentro de un pueblo, ¿no? Entonces, dentro de un pueblo hay diferentes instituciones y hay diferentes servicios. Por lo tanto, todo eso también habla de la salud del pueblo. Cuando tenemos un pueblo donde podemos acudir a un ateneo, a unas cátedras, a unos sitios, a una música, a una formación, eso también habla de la salud del pueblo y de los líderes que tenemos en cada sitio. Y también eso hace que uno pueda liderar su vida. No es igual vivir en un sitio apartado sin internet que vivir en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, donde podemos acceder a innumerables lugares. Eso también habla de mi liderazgo, ¿no? Porque sobre todo cada uno puede ser líder de su propia vida y a veces lo que a uno le enferma es no serlo, ¿no? O no, y esos obstáculos de no serlo tienen que ver en ocasiones con obstáculos inconscientes. Obstáculos inconscientes, el mayor obstáculo inconsciente que tiene un líder es la envidia y los celos. Dentro de un grupo, la envidia y los celos destruyen tanto al líder como al grupo, porque no deja crecer aquello que tiene alrededor. Intenta imponer su forma de hacer a los demás. Tú vas a hacer la cama como yo la hago, y si no haces la cama como yo la hago, no te dejo salir, hijo mío. Bueno, pues es que esa persona, al hacer su cama, ese hijo tiene otra manera de hacer la cama, pero la está haciendo. Tienes que permitirle que desarrolle sus habilidades. Igualmente, a la hora de poder hablar o poder desarrollar una encomienda laboral, el jefe, el líder te dice cómo, pero el líder sabe tolerar aquellas diferencias que le proponen, porque la diversidad es eso. No lo hacen todo como yo, pero lo están haciendo y están cumpliendo los objetivos. Entonces tengo que tolerar las diferencias que tengo alrededor de mí y también en mí mismo. Eso también hace que uno pueda ser mejor líder, tolerar las diferencias frente a querer homogeneizar. La grupalidad siempre es necesaria para el líder porque tenemos que saber que lo grupal también forma parte de nosotros. Es una instancia psíquica lo grupal. Somos sujetos sociales. No somos sin otros. ¿Y hay líder o no hay líder? No hay malos líderes. Es decir, que si vemos que una persona es un mal líder es que no ha llegado a ocupar ese lugar. Incluso el líder se puede quedar atrás. La semana pasada podía ser líder una persona a la cual atribuíamos una confianza, pero después se la hemos dejado de tener. Por lo tanto, tenemos que pensar que el líder es continuo y que la semana pasada sea líder en esa decisión que tomó o con esa escucha que hizo o con esa visión que tenía, pero en este momento no lo está haciendo. Tenemos que saber que los mayores obstáculos son inconscientes y que la envidia es el afecto que más se niega y que menos vemos en nosotros mismos y que sin embargo está produciendo una precariedad de las relaciones, está produciendo un obstáculo también hacia nosotros mismos. No es difícil encontrar jefes que están compitiendo con sus propios empleados y que están queriendo ser mejor que ellos. Entonces no están valorando ni apreciando lo que tienen enfrente, sino que están estableciendo una relación que no corresponde en ese momento. Por lo tanto, lo que se recomienda siempre a aquellas personas que son jefes y que quieren ser líderes es que puedan cuestionar su visión, puedan comenzar un proceso psicoterapéutico para que su mirada quede más limpia y que esos procesos inconscientes de envidia, que podemos sentir todos, pero que no nos dejamos embargar por ella, tienen que ser llevados a análisis y de alguna manera ser depurados, no para que dejen de existir, no para que se eliminen, sino para que puedan ser atendidos y puedan ser minimizados o aliviados. El ser humano es un ser humano que tiene emociones y siempre las va a tener, pero eso no quiere decir
que se deje llevar por ellas en vez de dejarse llevar por el criterio de trabajo. Tenemos que saber que el criterio de trabajo tiene que ser el punto o la guía necesaria para dirigirnos hacia un lugar, más que las emociones. Y cuando hablo de emociones, ¿a qué me refiero? A que hoy me levanto triste y entonces tomo una mala decisión. Hoy me levanto alegre y tomo también una mala decisión porque estoy en un pico. Entonces, las emociones en ocasiones tiñen el yo, tiñen mi mirada, y eso lo que me produce es que no tenga una estabilidad en aquello que quiero hacer. El objetivo es este, y esté triste o esté alegre, tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir el horario y tengo que tener una visión más allá de mis estados anímicos. Mis estados anímicos no son tan importantes porque un trabajador o un jefe o un líder, más que tener características en sí que tiñan, lo que tiene son objetivos y maneras de trabajar y un criterio de trabajo. Eso es lo que diferencia el haber llegado o el haberse construido como tal. Antes hablábamos de la confianza y que este va a ser una de las cuestiones necesarias y básicas para poder desarrollar un trabajo. Confianza también es delegar. Hay muchos líderes o jefes que no saben delegar y que no quieren delegar. Por lo tanto, todo eso se percibe por el empleado y uno sabe que algo está fallando. Y es que la confianza también es recíproca. Si tú como jefe o como líder no tienes confianza en mí, luego va a ser recíproco eso que yo voy a producir sobre ti. Por lo tanto, todo esto hay que trabajarlo. En ocasiones tengo que salir de mis ideas, y tener que salir de mis ideas, ¿qué quiere decir? Que mis ideas a veces están contaminadas por mi estado anímico, pero el criterio de trabajo tiene otras ideas. ¿Qué es lo conveniente? La pregunta no es qué es lo que me gusta o qué es lo que no me gusta. La pregunta es qué es conveniente o no para este proyecto laboral que estoy emprendiendo. Entonces, lo conveniente va a hacer que salga de mí y que no sea tan narcisista. El narcisismo es que solamente puedo ver aquello que está muy cerquita de mí y me pienso como baremo para poder medir el mundo. Si yo soy el baremo del mundo, tengo un mundo chiquito, pero si tengo un criterio de trabajo, ese criterio de trabajo lo que hace es ampliar mi mirada sobre el mundo, porque ya no soy yo el termómetro con el cual miro, sino que he conseguido construir una cosa diferente o una fórmula diferente para poder trabajar. Por lo tanto, se recomienda olvidarse de sí mismo o de sí misma y poder establecer un criterio de trabajo, un criterio de empresa. Esos sentimientos deben de ser reconocidos, pero atendidos y de alguna manera acotados. ¿Esto qué es lo que hace? Tenemos que diferenciar entre la emoción, que como os he dicho, debería de ser acotada, y otra cosa es la inteligencia inconsciente, que eso en ocasiones se dice o se habla como una especie de intuición. No es que he tenido una intuición y me he dejado llevar por ella. Bueno, pero eso es otra cosa, porque en ocasiones las intuiciones, si son intuiciones realmente, tienen que ver con una inteligencia inconsciente, con una inteligencia que lo que hace es que diga, bueno, es que se dice, no, es que esta persona tiene olfato para los negocios, ¿no? Es que esta persona tiene como una especie de sexto sentido, ¿no? Sabe por dónde. Bueno, eso es una manera de hacer una lectura sobre la realidad y poder dirigirse a ella, ¿no? Es como buscar un entusiasmo, porque tenemos que saber que el entusiasmo se transmite entre líderes y entre el grupo se transmite el entusiasmo en mayor medida que las enfermedades infecciosas. Es decir, que cuando un líder está entusiasmado y consigue hacer que eso le llegue al grupo, eso tiene una impresión muy fuerte. Entonces, finalmente estamos todos contagiados por ese entusiasmo. ¿Y el entusiasmo con qué tiene que ver? El entusiasmo tiene que ver con tener una convicción y llevarla a cabo. El líder va a ser la persona que está más sometido a las reglas del grupo, a las reglas de la empresa, a las reglas de lo que conviene hacer para poder llevar a término o llevar a fin
aquello que uno se ha comprometido a hacer. Es decir, es el más comprometido con las reglas que se han establecido. Segundo round. A partir de... Ajá. Tenemos a personas que están en directo y presencialmente aquí en la consulta, y también tenemos a González Díaz Encarnación, a María Llamas, al Ateneo Escurialense, a Vichy Alejandro, a Alexandra desde Barcelona, a Olga Jiménez y a 20 personas más que nos están viendo. Bueno, bienvenidos a todos y seguimos conversando. José María. No, bueno, antes cuando hablabas del pueblo de esto, pues en un momento dado algunas personas en San Lorenzo del Escorial pensamos, este pueblo merece tener un Ateneo. Ajá. Y empezamos a moverlo. Bien es cierto que empezamos a moverlo 2 o 3 o 4 y al final me dejaron a mí solo, pero bueno, que siempre tiene que tirar alguien del carro. Claro, pero claro, pero tenemos a José María, claro, que es el que es líder, es el que está más comprometido, ¿no? El que finalmente, lo que pasa que aunque tú te pensabas solo, no lo estabas, ¿no? Porque bueno, luego ya lo he dicho, claro, debido a todos los que me acompañaron, si estoy yo solo no llego a ningún sitio. Claro, lo que tú fuiste capaz de contagiar tu entusiasmo por el proyecto que trajiste a todos los demás. En los vacíos estar. Ajá, claro. ¿Cómo? En los vacíos estar. Claro. La presencia. Sí, se genera, ¿no? En ese aparente vacío. El liderazgo es también la presencia, ¿no? Ajá, claro, es de dar una presencia. Cuando hay vacío. Esté o no esté, ¿no? En ese vacío, ¿no? ¿Cómo se llama? Ausencia presentificada, que es... ¿Hay un término? Sí, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que el líder está aunque no esté, porque el compromiso es grande, ¿no? O el apoyo, aunque uno a veces no pueda estar presencialmente, pero uno sabe que está de alguna manera, ¿no? Es decir, también es cierto que tiene que ver con lo simbólico, y lo simbólico es el dinero, es el compromiso que uno tiene mensualmente para estar, que además es un compromiso mínimo de este Ateneo, porque es muy bajo, pero aún así es una manera de decir, oye, estoy, y otro también es el decir, acudo a las reuniones, ¿no? Y participo y colaboro y doy de mí, ¿no? Y me dejo llevar y me transformo y aprendo. Eso ya también es formar parte de un Ateneo, ¿no? Porque un Ateneo tenía que ver con hacer un brindis por la cultura y participar de ella. Tendríamos que diferenciar entre aquella persona que es culta, que vibra con las cuestiones culturales, y aquella persona que es un erudito, ¿no? Que las tiene solamente en la cabeza y las puede repetir como un papagayo. Bueno, pues el ya hacerse culto, ¿no? Tendría que ver con ese participar y ese dejarse llevar por las cuestiones culturales. Quiero decir que desde mi punto de vista, bueno, es un punto, hay muchos más. Ajá. Y yo tendría muchos más. Hay un líder especialmente que lleva de líder siglos y siglos y siglos, y lo seguiré diciendo cantidad de gente de que es un líder, y que es un líder porque solo sabía que no sabía nada. El señor Sócrates. Ajá. O sea, que es líder por no saber. Ajá. Pero es un señor, una persona es que no sabe, pero que también sabe. ¿Y qué es lo que sabe? Sabe que no sabe. Ajá. Porque si ni siquiera sabe que no sabe, y bueno, eso llevo ya hablándolo y diciéndolo no solamente en el Ateneo casi 16 años, sino con mis alumnos y todo. Y en cuanto a la autoridad del líder en la empresa o de un profesor con sus alumnos, debe tener autoridad, o los padres con los hijos. Yo soy partidario de aquellas personas que dicen, si quieres tener autoridad, lo que has dicho tú, delégala en ellos, y si te quedas con ella te la van a intentar arrebatar, nunca la vas a tener. Entonces, delegar e intentar que el líder no es aquel que dice qué bueno soy, qué bien lo hago, qué tal, no. Qué bien, cómo resplandecen los ojos de aquellos que están en mi alrededor. Esos son los que me están diciendo que esto funciona. No que yo me crea, sino hacer buenos a los que están ahí. Claro, cuando un líder tiene que decir yo soy el líder, ahí lo ha perdido, porque está utilizando la transferencia. La transferencia tiene que ver con la relación y el vínculo que uno establece, y la transferencia funciona a condición de no utilizarla, en el sentido de que si yo tengo que ir de líder, ya es una cosa rara.
Y si lo tengo que decir, también lo es, ¿no? Porque es como que estoy queriendo ejercer mi autoridad y la autoridad se ejerce de otra manera. Más sutil, ¿no? Es más sutil, o a veces es un regaño, porque es, oye, que te has equivocado, que esto tenía que ser de esta manera. Pero claro, no vas diciendo esto tenía que ser de esta manera porque yo soy la autoridad, ¿no? Cuando un padre o cuando un alcalde tiene que decir esto lo haces porque yo soy la autoridad, ahí ha perdido la autoridad. Hay algo que está sucediendo que chirría, que es una cosa extraña. No obstante, hay veces que padres o concejales o personas que tienen un liderazgo por ego, claro. Yo estoy aquí, Eso es. El ego es una de las cuestiones que está en contra del liderazgo. Un jefe con mucho ego, muy egoísta, no va a poder ser líder porque se pone el yo por delante. Por eso os decía antes, uno se tiene que olvidar de sí mismo. Cuando os decía uno se tiene que olvidar de sí mismo, es que uno se tiene que olvidar de su ego. Lo importante aquí no es el yo, lo importante aquí es el proyecto, es el objetivo en común que teníamos, ¿no? Sí, pero luego depende de eso. Yo quería hablarte de eso también. Y otro punto, has mencionado el tema de las emociones, la inteligencia emocional, me ha venido a cuento. Es cierto que tú lo has enfocado desde un punto de vista de ser esclavo de algunas emociones, pero el ser humano es sobre todo emociones y el conocimiento viene de las emociones. Si no hay emociones no hay conocimiento. Y si no amas lo que haces, no harás nada. O sea que el amor es otra emoción y bueno, en ese sentido creo que la emoción es mucho más positiva de lo que tú decías antes, en el sentido de una emoción que ahora estoy triste, que ahora está y que me dejo llevar. Claro, lo que pasa es que el amor es el amor por el proyecto, es el compromiso, porque en ocasiones cuando tendríamos que ver exactamente a qué nos referimos con amor. Estoy acostumbrado a cuando hago supervisiones de empresa, todo lo estropea cuando se enamoran. Y cuando hay relaciones entre ellos y están como muy enamoradizos, finalmente dejan el criterio de empresa fuera y comienzan a tener con ellos grandes problemas. Y entonces el grupo se destruye. Entonces hay un cierto enamoramiento que no es bueno. El amor entendido como amor al proyecto es la fórmula del compromiso y es la fórmula de tengo un criterio. El amor social tiene que ver con dejo atrás mi yo, dejo atrás mi enamoramiento, lo que yo pienso, y sí que hago un amor hacia construir un criterio de empresa que me guíe. Ese amor social es fundamental. El amor por los otros también, pero claro, el amor por los otros es también en ocasiones no tenerme a mí en cuenta y tener en cuenta más las características o las necesidades del grupo. Eso también es amor, ¿no? Porque hay veces que por amor se pueden hacer... el amor muchas veces es estropeado, entendido como un enamoramiento, muchos grupos, porque finalmente no se ha llevado a término aquello que se hacía, ¿no? O ha habido rencillas. Ahora no te paso la pelota jugando al fútbol porque me caes mal. No, mira, es que le tienes que pasar la pelota porque es el que está más cerca de la portería y el que puede meter gol. Entonces, en ocasiones, dentro de un grupo y dentro de un liderazgo, no hace falta ser amigos. Hace falta tener el objetivo común de ganar el partido de fútbol. Entonces, si quiero ganar el partido de fútbol, adelante. Que luego somos amigos o enemigos, eso pues puede ser mejor o peor. Yo sería más drástico. Yo no lo diría así. Ajá, a ver. Yo diría que si no hay amor, no ganarás el partido. Y ahí voy a referirme al banquete de Platón. Ajá. El amor es lo que mueve todo. Y no es el amor del enamoramiento solo, Ajá. es el amor a lo que estoy haciendo. Si yo amo lo que hago... Pero eso es compromiso. Eso es construir un criterio de empresa. Si es un compromiso... Compromiso en el sentido de... ¿Me tengo que comprometer a lo que dice esta empresa? ¿Por qué? O sea, que yo tengo unos sentimientos hacia ello. Tengo que ser un borreguito ahí tal, aunque tú has hablado de criterio. Claro que un líder debe tener algo más que el resto de los empleados. Ajá. Pero tiene que tener un pensamiento crítico. ¿Qué significa eso? Tiene que tener un pensamiento creativo. Tiene que tener un pensamiento cuidadoso. O sea, que son un montón de cosas. Y estaba refiriéndome a más cosas, ¿no? Por ejemplo, en la familia y en la empresa. Has hablado de la empresa. Una familia, los padres o quien sean, dicen, aquí hay unas normas. Tiene que haber unas normas. Bueno, yo como vosotros en clase decía, tiene que haber unas normas en clase. ¿Qué normas y quién las decide? Y entonces, en un principio yo, como vosotros decía,
vamos a quitar todas las normas. Voy a decir una cosa que no sé si escandalizará a alguien, pero yo decía, voy a partir de todo vale para que poquito a poco vayamos demostrando que no todo vale, que hay cosas que valen y cosas que no valen, porque lo vamos descubriendo y aceptando, y no porque nos lo impongan de arriba. Porque si hay unas normas en casa que han decidido los padres, pues los chicos ya dicen, bueno, pues aguanta. O es que los hijos, y desde muy pequeños, yo hice filosofía para niños, para que los niños empiecen a filosofar y a no dejarse manipular desde que empiezan a hablar. ¿Deben participar los niños en las normas de la casa? ¿Hasta qué punto? ¿Deben participar los alumnos? Y ahora ya esto ha cambiado de entonces, ¿no? Ahora hay todos estos grupos de estudiantes, sobre todo universitarios, y ya también en otros, que están participando en las normas del colegio, en las normas de la universidad y tal, porque siempre viene todo de arriba abajo y no de abajo arriba. Pues te digo que todo esto está en... Claro, yo creo que lo que cuentas es básico porque todo se construye. Entonces, independientemente de que hay unas normas, cuando uno comienza a trabajar en un lugar, pero es verdad que luego las normas uno las tiene que conquistar, o uno las puede ampliar, o uno se gana ciertos beneficios, ¿no? Aquella persona que ha trabajado en Navidades, en Nochevieja, claro, luego te va a pedir, oye, mira, que es que he trabajado cuando nadie quería trabajar y por lo tanto las normas para mí pueden ser diferentes en este momento, ¿no? Es decir, que cada uno va a ir negociando cuáles son las normas, entre comillas, que ha ido produciendo. ¿En base a qué? A su compromiso y a su trabajo. Y eso es bueno. Claro, hay unas normas generales y luego cada uno va consiguiendo sus propias normas en relación al desarrollo de lo que está sucediendo. No obstante, es bueno y el líder tiene que saber que todos, en algún momento, quieren ser el jefe o que todos quieren ser el líder. Y eso, si uno lo puede tolerar, en vez de reprimirlo, es bueno. Porque cuando uno se siente cuestionado, es que uno piensa, a ver, este me puede ganar, este me puede quitar mi posición, le voy a censurar aquello que está diciendo. Un líder no suele censurar a una persona que está hablando, porque es necesario que la otra persona se exprese para poder reconducirle. Incluso que uno pueda ser quitado de su posición de líder también puede ser una cosa bonita, ¿no? En el sentido de, hay otros que vinieron, más jóvenes que yo, que trajeron otra sangre o otra energía y de alguna manera mi liderazgo ha quedado sustituido por otro. Eso también es una grandeza en lo que tiene que ver con una cadena social de amor hacia los otros. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Que cuando el líder piensa que la otra persona le está haciendo sombra, lo expulsa, lo reprime, le dice que no puede hablar. ¿Tú a mí me vas a decir que yo no te he dado los servicios o que yo no te he dado los honorarios que eran los necesarios? Bueno, pues a partir de ahí uno ya toma represalias. Cuando no, esa energía era una energía que estaba a servicio de la empresa. Era una energía que podía ser revertida en la empresa si uno lo hubiese sabido reconducir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando somos muy narcisistas y cuando ponemos el yo por delante, enseguida me veo afectado, ¿no? Enseguida digo, pues esto no puede ser. Me han dicho unas palabras negativas sobre mi liderazgo, pues ahora voy y tomo esta gran decisión, cuando no, a una palabra, a ciertas palabras, a cierta energía, tengo que darle otras palabras y saber poder llevar y conducir esa situación a otra que sea productiva. Por lo tanto, el líder necesita formación, porque si no nos vamos a encontrar con empresarios o con líderes que se sientan siempre cuestionados y de alguna manera no den la toma de decisiones correspondiente y correcta. Si me permites, voy a poner una anécdota que será conocida, porque yo no sé si contigo la emplearía. Yo empleado, se cuenta que el señor Rockefeller, ¿sí?, pues tenía el gran emporio y tal, tenía un administrador que llevaba trabajando con él más de 30 años. El administrador estaba muy contento, ¿sí?, ganaba un sueldo bueno y todo esto, y todo bien. Pero llegó una vez el señor Rockefeller y contrató a un señor y estaba en el despacho de al lado, y ahí se veían, y ese señor estaba mirando todo el día por la ventana. Y llegó un momento en que el señor Rockefeller, el administrador, lo veía, le pagaba a este señor por mirar por la ventana más que a él, que llevaba 30 años trabajando como administrador. Y ya fue a quejarse. Y le dijo, mire, señor,
Dice, yo estoy contento, usted me trata bien, me paga bien, pero ahora resulta que viene este señor nuevo y está todo el día mirando por la ventana y cobra más que yo. Y el señor Rockefeller le dijo, cuando me traigas tú las ideas que me trae él, te pagaré lo mismo que a él. Ajá, muy bien. Claro, porque... Yo creía que las ideas no se pagaban. Bueno, mira, hay empresarios inteligentes. Mira. Claro, es que las ideas... Claro, y luego lo de liderazgo y lo de coach, que está muy de moda. Ajá, sí, igual. Claro, las ideas en este país se plagian habitualmente y se cogen como si... ¿no? Incluso, claro, incluso te cojo la idea y encima te desprestigio. Me quedo con tu idea y encima digo que eres lo peor. Pero en una sociedad justa sería como esta anécdota contada por, ¿no?, de Rockefeller, ¿no? Las ideas son fundamentales, porque yo me subo a caballo de la idea. En el fondo, esta empresa, este restaurante, este negocio, esta multinacional, este gabinete tiene que ver con una idea que uno trajo. Entonces es sobre las ideas que uno después se va a subir. Es el caballo, ¿no? Es de alguna manera la carrocería del coche donde uno después va a poder tomar las decisiones adecuadas. Son fundamentales. Para crecer y mejorar. Claro, lo que pasa que desgraciadamente no vivimos en un lugar donde las ideas estén valoradas. Yo he hecho algunos proyectos para diferentes instituciones y luego esas ideas han quedado plagiadas al 100% y han sido hechas por otros psicólogos. Después he visto el proyecto y es que no han sido capaces de poner comas. Ni poner comas, ni cambiar el título y poner un sinónimo, o de cambiar la introducción y poner sinónimos, ni siquiera, ¿no? Entonces, es curiosa estas cuestiones, y vivimos en un país donde necesitamos otro tipo de líderes, donde se prestigie y se dé valor a las ideas que son fundamentales, ¿no? Aquel que me da ideas, también, cuando estoy dentro de un grupo, yo coordino varios grupos, esa persona que me da ideas también se tiene que poner a producir sobre esa idea, ¿no? Porque ya que la has tenido, ahora desarróllala. El buen líder lo que hace es que el otro pueda desarrollar sus ideas y fomentarlo, ¿no? Y no sentirse agraviado por ello, ¿no? Porque es, qué buena idea ha producido este líder, pero qué pena que no sea mía, ¿no? Pensar eso ya sería una cuestión a hacerse mirar por parte del líder, pero no es infrecuente que esto pase, desgraciadamente. Por otra parte, cuando se producen muchas ideas en un grupo, eso está hablando de que el grupo está funcionando, de que el grupo tiene esa energía necesaria para poder seguir produciendo. Como os decía antes, la convicción es imprescindible para el deseo del sujeto y eso hace que uno pueda continuar. El éxito, ya que el título era Liderazgo, éxitos y fracasos, el éxito tiene que ver con permanecer, y permanecer dentro de su deseo, produciendo ideas y manteniéndose en las ideas que uno produce, porque no solamente es decirla una inesperada, sino que ahora cada idea que uno produce luego tiene que tener mucho trabajo detrás para su consecución. Entonces ya no solamente se trata de decirla, sino que se trata de decirla y luego trabajarla para su desarrollo, y eso forma parte ya no de una persona, sino que forma parte de la convicción de varias personas sobre esa idea que se produjo, ¿no? Y pueden producir ideas cualquiera en el sentido de que puede ser aquella persona que tiene un despacho para producir ideas, pero luego dentro del grupo el emergente te lo puede traer cualquier persona de la calle, incluso que no esté dentro de nuestro grupo de trabajo habitual. Es decir, que eso también lo que hace es que uno puede invitar a personas para que escuchen y para que atiendan, porque la idea no siempre le nace al jefe, no siempre le nace al líder, pero sabe que bajo su liderazgo esas ideas se pueden producir. Por lo tanto, cuando somos más, podemos ser mejores, y eso hace que uno no cierre la compuerta y sea elitista, sino que uno pueda abrir esa compuerta hacia los demás y pueda escuchar, hacer una escucha activa en líneas generales. Cuando hay una intolerancia y echo a quien no piensa como yo, ahí estoy perdiendo riqueza como líder, como empresario y como grupo. Ese egoísmo que hemos visto, y también en ocasiones hay un techo de cristal frente a mí mismo. Techo de cristal, ¿qué quiere decir? Es un término que se
hizo coloquial hace un par de décadas y tiene que ver con que como líder o como trabajador hay un momento en el que yo digo, ya no puedo más, hasta aquí. ¿Por qué? Porque tengo otras necesidades familiares o otras cuestiones que tengo que atender y no quiero llegar a un puesto directivo. Este es mi techo de cristal. No quiero comprometerme más horas, más días o más tiempo con esta empresa, este proyecto o esta idea. Y esta aquí es mi techo de cristal. Por lo tanto, una cuestión a trabajar también es saber cuáles son nuestros techos de cristales o nuestro suelo pegajoso, que suelo pegajoso sería un término donde muchas mujeres han dedicado al cuidado de sus familiares, dejando cerrado su desarrollo empresarial o dejando cerrado su desarrollo profesional y por lo tanto han perdido continuidad dentro de un mundo productivo donde se estaban potenciando, desarrollando, creciendo, ¿no? Poder dejar crecer al otro es fundamental y poder dejar crecerse a sí mismo también lo es. En ocasiones no solamente puedo envidiar al otro, sino que tengo envidia de mí mismo, del que fui en un pasado y no me dejo crecer y me establezco cuotas que me impido el crecimiento. Por lo tanto, tenemos que revisar qué es lo que me está pasando a mí como trabajador para que esto esté sucediendo. Hay un síndrome que se llama el síndrome, es divertido el título, el síndrome de Maripili. Maripili es una persona que siempre quería agradar a todo el mundo y en ese querer agradar tenía una gran aquiescencia, decía que sí a todo y de alguna manera al decir que sí a todo dentro de su familia, dentro de su empresa, nunca ponía en valor las habilidades que tenía. De tal manera que cuando hay un gran techo de cristal o un techo de cristal cercano, cuando hay un suelo pegajoso, que esto no solamente tendría que ver con la decisión de uno, sino que socialmente también se ha pensado a la mujer como cuidadora de sus padres, de sus abuelos, de sus hijos. También puede suceder un techo de cristal para los hombres, ¿no? O suelo pegajoso para los hombres. Pero tendríamos que revisar si este es nuestro deseo o si tendríamos que buscar fórmulas familiares o fórmulas sociales para poder tener mayor flexibilidad y poder seguir con el desarrollo que nos hacía bien. Independientemente de esto, cada persona toma sus propias decisiones, ¿no? Pero parecería como que lo que decíamos al principio de la charla, se espera de vosotras que uno deje todos sus quehaceres cuando hay una cuestión familiar urgente, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cuestión social que está en este momento, ¿no? Viéndose o mirándose para ver qué está sucediendo en ese área. Tercer round. Os toca. ¿Queréis decir algo? ¿Os ha pasado o es un...? Lo de cuidar, sí. Yo soy gran cuidadora. Eres gran cuidadora, ¿no? Sí, gran cuidadora. También, ajá. De hijos, de padres, de abuelos, de tíos. Ajá. Y me he dedicado a ello también. Y también. Profesionalmente. Ah, bueno. Pero claro, ya dedicarse a eso profesionalmente, claro, ya es diferente, ¿no? Porque al final lo que uno hace sin una retribución económica, finalmente no está en ocasiones valorado, ¿no? Incluso al final uno lo hace y si hay mucha competencia entre hermanos o hermanas y parece que quien más lo hace luego es que lo está haciendo por una cuestión oculta y económica. ¿No? Facilidad económica. Ajá. Claro, entonces es una de las cuestiones que produce mayores desavenencias dentro de la familia, ¿no? Incluso aquella persona que se ha responsabilizado después es la gran señalada por los demás cuando lo hizo porque su deseo era hacerlo, ¿no? En muchas ocasiones y en otras que no, pues habría que revisar, ¿no? Habría que ver qué es lo que estaba sucediendo en esa situación en concreto. Sí, y en una empresa o en mi caso en un instituto, en una universidad, alguien le van a pagar lo mismo si da las clases bien, si las da regular, si las da mal, si atiende, si no atiende,
O sea, que no se hace por dinero. Quien hace una cosa, lo hace porque algo hay dentro de él, porque le van a pagar lo mismo. Claro. Ese es el amor social, ¿no? El amor necesario. Yo lo voy a hacer bien porque eso tiene que ver con construir una mejor sociedad. Y además, cuando doy una buena charla como profesor, ya también me estoy construyendo a mí mismo, ¿no? Como profesor voy a poder ser líder porque los otros van a confiar en mí. No es igual, y el alumno lo sabe, un estudiante tenga la edad que tenga o por lo menos desde tempranas edades, diferencia aquellas clases que están trabajadas o que tienen que ver con un amor real, aquellas personas que están yendo a clase por pasar el rato, como hay profesores que en ocasiones no quieren dar una buena clase, no están dando lo mejor de sí mismos, ¿no? Y eso el estudiante lo capta. No, lo que pasa es que eso también es complejo. Bueno, en mi caso, que tú lo verías, cuando yo cambié mi forma de dar las clases, los estudiantes no querían. Ajá. Y decían, esto es perder tiempo. Cuando yo dije, yo soy un profesor socrático que no sabe y por lo tanto no va a enseñar nada, nos sentamos en círculos a aprender todos juntos, dialogando, y la gente decía, usted suelta el rollo y olvídenos, y me costó, Ajá. bueno, meses, es decir, me vuelvo a dar la clase de rollo de toda la vida y dejo todo esto, y decir, seguir y seguir, hasta que ya al año siguiente, no solamente mis alumnos, sino que otros de otras clases querían ir a ver lo que hacíamos. Pero que, porque digamos, digo, siempre he dicho que es un buen profesor, y todavía se sigue diciendo, un buen profesor es el que explica bien. Digo, pues entonces iros con otro, que yo no soy bueno. Y además creo que un profesor no es el que explica, un profesor es el que os complica. Porque si os explica las cosas bien y os la da en papilla para que, como si fuerais bebés que no tenéis que masticar, ni pensáis ni hacéis nada. Y el profesor es el que cuando vais descubriendo cosas os las complica para que penséis más y salgáis por vuestra cuenta. Bueno, todo eso nos llevaría a otra bueno, cosa. Pero has traído una cuestión necesaria. Antes pensábamos como que las ideas por Rockefeller estaban valoradas y eran buenas, pero en ocasiones la idea, la novedad, sobre todo una idea cuando es nueva, trae una resistencia a ella. Siempre cuando se inventó la fregona, de repente una cosa que era maravillosa produjo ¿cómo puede ser una fregona? ¿Qué hago yo con esto? Yo prefiero hacerlo de rodillas, que lo voy a dejar mejor el suelo, ¿no? Es decir, hay una resistencia a pesar de que sea una maravilla. Cuando nos trajo la lavadora igual. Bueno, es decir, que todos los inventos y todas las ideas nuevas en ocasiones lo que traen es una señalización de aquella persona que lo ha traído. Por lo tanto, los inventores están prestigiados, según la historia, a posteriori, porque en el momento en el que lo produjeron no siempre conllevó una buena idea, y los estudiantes en ocasiones pues lo que producían era ese cierto rechazo, ¿no? ¿Y esto qué es? También con ese ágora que abrías era necesario darse cuenta de que las palabras y lo que uno dice también a uno le forman y le forjan como estudiante y como persona, ¿no? El saber escuchar y el saber argumentar es fundamental, la oratoria. Lo que pasa que en este momento o hace unas décadas no estaba bien visto, ¿no? O bien valorado, y tú dijiste, no, esto lo vamos a hacer así. Sin embargo, por ejemplo, en Gran Bretaña uno no tiene en muchas ocasiones exámenes como los podemos tener aquí, que unos le sueltan el rollo y luego tiene un examen, sino que uno tiene que saber argumentar, tiene que saber hacer una serie de cuestiones y de disquisiciones, y eso hace que uno tenga buenas notas. Pero aquí está pensado de otra manera, como tú sabes, y como has intentado cambiar en la medida que tú has podido, ¿no? Quería decirte, esto está grabado y se pondrá en algún sitio, ¿no? Sí. Porque el otro día escuché a una persona muy allegada a ti, que salió por la televisión, y no quiero por si sale. Hombre, podía decir el nombre y todo, porque si recapacito en lo que dijo, o yo lo entendí, pues a lo mejor... Tengo que decir que a raíz de los problemas de los chicos de estos días salió el señor Urra, que sale siempre y que casi nunca coincide con él. Ajá. Pero que el otro día salió... Urra es amigo. Pero el otro es más amigo tuyo, porque es el decano de psicología, de los psicólogos. Ajá. Y no voy a meterme en que no estaba yo de acuerdo con ninguno de los dos, Ajá. pero que este señor dijo que Internet es una cosa mala, por el peligro y todo el daño que está haciendo a los chicos. Ajá. Y yo llevo defendiendo toda mi vida, como Aristóteles dice, un cuchillo es bueno o malo.
Los cuchillos no son ni buenos ni malos, depende de para qué lo utiliza la persona. Del uso. Entonces, que este señor, que no voy a decir el nombre, ya sabes quién es, dijera que las cosas son malas, en vez de decir que son los usos que hacemos las personas, digo, bueno, para mí se descalifica, bueno, se descalificaron los dos, pero salen por la tele. Tengo que decir que dijeron cosas más o menos bonitas para quedar bien, pero que al final nadie dijo una respuesta para resolver el tema. Van diciendo, pues sí, pues esto, pues los chicos son unos tales, pues son unos cuales, pues son... pero ofrece alguna solución, alguna respuesta. Pero bueno, quería decirlo. Bueno, pero es interesante porque nosotros habitualmente ponemos el ejemplo del tenedor. Uno cuando le da a otro un tenedor tiene que pensar, tiene que tener confianza en que lo va a utilizar bien. Entonces, uno tiene que tener confianza cuando un padre le da el teléfono al hijo, en el sentido de que se lo da a una edad determinada y se lo da pensando que va a hacer un buen uso. ¿Que no lo hace? Pues ya veremos. Pero en un principio no podemos ir ya prejuzgando ni dárselo con miedo, porque si se lo doy con miedo es como si le doy el tenedor y pienso que se va a pinchar. Pues ya en mi miedo le he señalado a él un camino para pincharse. Por lo tanto, también soy un poco responsable de eso que hice. Por lo tanto, sí, es una cuestión a pensar y a mirar, porque la confianza es fundamental. Si no, sobre los jóvenes, muchas veces lo que cae es el prejuicio de los adultos. Hace poco me hacían una entrevista para un periódico y querían ver cómo los jóvenes ahora eran más irritables después de la pandemia. De 16 a 25 años. Habían salido 4 encuestas. 3 habían dicho que estaban igual y 1 había dicho que estaban más irritables. Y querían que un poco yo diese las razones de por qué eso era así. Y a mí no me parecía que eso fuese exactamente así, porque no hay un trauma después de la pandemia, ni en jóvenes ni en adultos, sino que hay personas que han tomado nota, pero en los estudios que se han hecho no hay un estrés postraumático ni hay un trauma colectivo para todos. Entonces, eso muchas veces, cuando te llaman desde los medios de comunicación, quieren como grandes titulares, quieren como categorías, y lo que uno hace es complejizar esa información o poder reflexionar en abierto, pero no hay grandes titulares para que el otro pueda hacer clic, porque es de otra manera. Y eso que ya saben ellos, que una encuesta no es nada fiable. Porque uno contesta, a ver, cuando tiene el micrófono, sí, y luego cuando está en otro lado te contesta lo contrario. O sea sí, eso es muy... sí, incluso hay un programa que lo que hace es que va un reportero y dice, oye, mira, es que me he encontrado con que nadie responde de esta manera. Yo sé que tú has respondido de la contraria, pero ¿te importaría por mí hacerme este favor y responder de la manera que yo te he dicho? Porque es que así no me van a echar en mi primer día de trabajo. Y entonces la otra persona cambia su speech y cambia su respuesta en la encuesta por el reportero, por hacerle un favor. Bueno, pues de esa manera graciosa muestra cómo funciona el mundo y en ocasiones pues cómo funciona los medios de comunicación, ¿no? Que hay que tener un criterio cuando uno lo escucha, porque el que es líder de opinión lo que tiende es a, queriendo sin querer, manipular sus encuestas o tener muy dirigidas las conclusiones que saca. Yo no sé si la filosofía o la psicología caben dentro de los medios de comunicación habituales, porque es verdad que quieren como una cuestión muy férrea, y yo no sé si la filosofía o la psicología están para cerrar respuestas o para abrir, y si se abre quizás no conecta con la audiencia, pero bueno, eso sería otro debate. Para ir acabando, hay un párrafo que saqué antes de ayer de un periódico que decía: oímos hablar mucho sobre preparar a los niños para lo que les espera, prepararlos para el trabajo. Pero la mejor manera de preparar a los niños para el futuro es educarlos y cuidarlos bien en el presente. No tratar el presente como una sala de espera para el futuro. Esto querría decir que en ocasiones esas expectativas que decíamos al inicio son tan grandes que al final me pierdo al niño, me pierdo al que estoy educando.
por tanta expectativa y por crear una gran antesala. Una antesala ya va a ser, pero claro, no tengo que tratarlo todo como antesala porque entonces le estoy quitando verdad a lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Por otra parte, tenemos que saber que aquellos que somos en la guardería, pues son semillas que vemos después, ¿no? Por la historia y por el trabajo que se hizo. Luego podemos ver el ingeniero, el camarero, el filósofo, el profesor, el cuidador. Lo podemos ver a posteriori, pero en ese primer momento quizás es importante valorar los hitos educativos y eso también es hacer una lectura como líder de lo que está sucediendo sin tantas expectativas y sin querer cómo dirigir. Cuando viene una consulta, en ocasiones con 17, 18 años, traen aquello que los padres les dicen que quieren que sea. No, es que mi padre es abogado y quiere que yo sea abogado, mi padre es médico, quiere que yo sea médico. ¿Y tú realmente qué quieres? ¿Cómo te ves en tu vida? ¿No? Entonces, hacer esa pregunta un poco ayuda a dibujar cuáles son sus intereses reales frente a lo que trae la familia y a lo que piensa y a las expectativas que tiene, que de alguna manera eso genera una confrontación en lo que está sucediendo. ¿Alguna cosa más? Bueno, eso de la educación está bien. Dice, vamos a hacer un sistema educativo los políticos para estos niños, por ejemplo, que ahora tienen 10 años, para que cuando tengan 30, quién sabe lo que va a pasar dentro de 20 años. Hay alguien que lo sabe. Y luego, a mí me ha llamado también la atención, pero bueno, yo soy muy anárquico en ese sentido, ¿no? Siempre somos los mayores los que decidimos las leyes y cómo debe ser lo que tienen que hacer los niños y los jóvenes, sin que ellos participen en hacer las leyes y todo lo demás, ¿no? Parece que ya lo sabemos y bueno, y así nos estamos equivocando, porque cada uno va pensando, cada ministro, cada sea, hacer una ley de educación, porque hay que hacerla y sin preocuparse. Y luego el tema de preparar para el futuro. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Quién adivina el futuro? Si yo no sé lo que va a pasar mañana, qué voy a pasar, y si yo no sé quién voy a ser yo mañana, y ojalá yo mañana, y estoy seguro, pero a ver si lo conozco, sé que voy a ser diferente hoy, porque para eso voy creciendo y voy haciéndome, y tal, pero vete tú a saber a dónde me lleva. Entonces, hay que estar pues, con un espíritu abierto, con unas aptitudes y actitudes que te vayan preparando para lo que vengan. Bueno, lo que he dicho antes, pensamiento crítico, creativo, cuidadoso, y preparándote en eso estás abierto por medio del diálogo y bueno, yo estoy hablando toda la vida. Bueno, vamos a finalizar la charla coloquio de hoy con 4 aforismos que yo creo que abren o que nos dan que pensar. Los 4 aforismos que he elegido para el tema del liderazgo son los siguientes. El sistema capitalista se basa en la confianza. Si no hay confianza, no se puede crecer. Pensar al otro como una persona que está en crecimiento es bueno, pero querer dirigir su crecimiento hacia un lugar determinado, hacia una profesión o hacia un quehacer como tú quieres, como si tu vara de medir fuese la correcta y no tienes en cuenta al otro, sería la cuestión a trabajar, ¿no? Para poder dejar que el otro desarrolle sus habilidades. El pago de un trabajo se hace con reconocimiento y con dinero. El desarrollo de un trabajo requiere tener en cuenta las necesidades afectivas. Como líderes de un grupo, debemos de conseguir que varias personas del grupo sepan realizar una misma función. Y la última sería, la ira suele ser el resultado de no decir lo que uno cree que tiene que decir. A tiempo. Muy bien. Pues con ese a tiempo, ¿no? ¿Os ha pasado? ¿Os ha pasado? Sí. Ajá. Que uno se da cuenta, ¿no? De que tuvo que decir y al final eso le produjo un malestar, ¿no? Por no decirlo a tiempo. Ajá. Sí, se dice, es complejo.
que es mejor ponerse uno de rojo que no Ajá. tantas veces morado o amarillo. Ajá. Una vez amarillo. Una de rojo en vez de 50 amarillas. Ajá. Muy bien. Pues hasta aquí por hoy. Muchas gracias por asistir a esta charla coloquio sobre el liderazgo, éxitos y fracasos. Y el vídeo saldrá en internet, en Facebook y en Instagram, y queda a vuestra disposición. Y por ahí, para que se enteren, que el martes hay una sesión de filosofía. El martes hay una sesión de filosofía. A las 6:30. Estamos dentro del foro de psicología del Ateneo Escurialense y tenemos con nosotros al fundador y al presidente del foro de filosofía. Y me dice que la charla coloquio del foro de filosofía va a ser este martes A las 6:30. a las 6:30 Y será presencial. y será presencial en la calle del Rey. No, el presencial en la biblioteca del Escorial abajo. Será presencial en la biblioteca del Escorial de abajo a las 6:30 este martes. Y también será online. Y también va a ser online, así que también a través del Ateneo Escurialense pueden abrir sus dispositivos y poder tenerlo. Gracias al Ateneo Escurialense, a las personas que han estado con nosotros, que han sido 5 participantes, así que muchas gracias Margarita, Miguel Ángel, MBS42, a Gonzalo Iturbe y a Instagram y Facebook, que sois 20 en cada uno de ellos y no puedo nombraros a cada uno, pero gracias por estar ahí y el próximo mes habrá una nueva charla que sacaremos la cita en las próximas semanas. Gracias y hasta ahora.